Una de las cosas que más me impacta a mí es que dando clase, que creo ser muy popular como profesor, la pregunta que me hacen los estudiantes es ¿por qué no se fue usted? Yo en aquella época lo que había hecho, bueno, se me atribuyen muchas cosas, pero nada de eso hice porque vale la pena ver el discurso. Lo que en realidad hicimos fue cortarle los gastos a los vivillos. Los vivillos, los gastos de la política, las que podían repartir pensiones sin contribución, los que tenían subsidio a los combustibles, las 4x4, o sea, cosas que eran escandalosas, todo eso fue cortado. ¿Qué haría usted en una crisis? Bueno, cortar los gastos a los sectores más privilegiados, era una cosa de elemental sentido común. Por ejemplo, ahora el Banco Central saca circulares como si fueran pizza del horno. Y saludos para todos y bienvenidos a una nueva entrevista en nuestro canal. Soy Federico Peña y en esta ocasión tenemos el gusto de que nos acompañe el doctor Ricardo López Murphy, ex ministro de Economía, 2 veces candidato a presidente de la Nación y uno de los mayores referentes del liberalismo argentino. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. No, un gusto hablar con usted. Un placer estar junto a usted. Quisiéramos meternos de lleno en la situación económica argentina como primer tema. ¿Cuál es su visión del país que nos depara, sobre todo a la juventud, y si es viable proyectar un futuro en el mismo? Más allá del resultado electoral, sabemos que el próximo gobierno va a tener muchos desafíos certeros adelante, una deuda que afrontar, déficit y gasto que controlar. Muchos también mencionan la dolarización como salida. ¿Qué reflexión hace sobre el presente y futuro económico del país? yo diría que en general el país ha venido creciendo muy poco desde hace muchos años, o sea, a ver, tomemos una fecha, de 1974 a 1919 debe haber crecido al 0,5% anual, o sea, per cápita, ¿no? Eso es una tasa extremadamente baja en relación a nuestros vecinos y por supuesto mucho más baja que los países exitosos del mundo. ¿A qué atribuir eso? Bueno, yo diría que es un conjunto de circunstancias, algunas de naturaleza económica, otras extraeconómicas, pero en general yo lo sintetizaría en problemas de acumulación de recursos. El país invierte poco en capital físico, invierte poco en capital humano, o sea, le ha costado mucho subir la calidad de sus recursos humanos, ha tenido un bajo aumento de productividad, es un país muy corporativo, yo diría muy antiliberal, es decir, poco dispuesto a la competencia, a la libertad, a la innovación. Entonces, baja acumulación de recursos, más baja productividad de los recursos que emplea, le han dado un muy mal récord. Probablemente eso estuvo muy influido por las crisis fiscales, las crisis macroeconómicas, esas crisis reiteradas y repetidas y siempre de la misma naturaleza producen un abatimiento psíquico en nuestra población, porque es difícil comprender por qué un país cada tanto enfrenta crisis que son muy parecidas y que todas tienen el mismo origen. Dicho esto, yo creo que detrás de esa es la inflación, los problemas económicos, las crisis son como la fiebre, el epifenómeno. Más profundamente hay problemas de orden institucional muy serios y de orden cultural. Yo diría de orden institucional, nosotros no hemos logrado armar un sistema electoral que sea congruente con nuestra Constitución. Por ejemplo, en Tierra del Fuego usted necesita 20.000 electores para un diputado, en la provincia de Buenos Aires más de 200.000, o sea, ahí usted desde ya introduce una distorsión muy severa que se traduce en un fenómeno organizativo muy peculiar de nuestro país, que es el saqueo
a las provincias grandes para transferir a las provincias chicas. No necesariamente ese proceso está ligado a riqueza relativa. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires es una provincia que está abajo del ingreso per cápita del país, y las provincias que reciben, algunas de ellas están muy por encima del promedio. Entonces, ahí tiene un mal diseño del régimen, que en eso la Constitución histórica no tenía, un mal diseño del régimen de distribución de recursos federales. ¿Qué es lo que ocurre? Muchos de nuestros gobernadores son gobernadores clientelistas, es decir, su mecanismo es nunca enfrentar lo que es esencial en una democracia y en un orden liberal, que es que no hay tributación sin representación. Ellos han roto esto porque básicamente sus recursos no provienen de sus contribuyentes, sino de otros. Claro. Entonces, esa ruptura de los vínculos, creo yo que hace inviable los problemas de representación, la ruptura de los vínculos, la prevalencia de sectores muy corporativos, hace muy difícil romper ese círculo vicioso de reiteradas crisis, de bajo crecimiento, de baja acumulación. En otro país sería muy difícil que me hicieran la pregunta que usted me hizo. O sea, no hay ese sentimiento acumulado de frustración y fracaso, que además no tiene razones objetivas, porque si uno mira, Argentina está en una zona del mundo donde no hay conflictos muy graves, o sea, usted no tiene conflictos limítrofes, ni raciales, ni religiosos, o sea, usted debería tener, por esas circunstancias, un espacio de crecimiento muy, muy valioso, y sin embargo fracasa reiteradamente. Entonces ahí hay algo, la explicación importante no es el corto plazo de cómo se generó esta crisis, por qué fracasó Macri, sino cuáles son los condicionantes estructurales que hacen que siempre se llega con recetas facilistas, con la idea de que no hay que hacer cosas. O sea, usted no sé si registra que en general los gobiernos son muy reacios a enfrentar los problemas, y los problemas después se le vienen encima. Ahora, ¿por qué esa repetición? Esa es el gran conundrum, la gran pregunta que tiene Argentina, que creo yo que está muy vinculada a la prevalencia de ideas cuasi religiosas en la política, es decir, demonización de los adversarios, descalificación, inquina, odio, pero nada que tenga que ver con la política verdadera, que es agrupar fuerzas en un sistema sometido a ciertas reglas, donde usted actúa con tolerancia, pero los problemas no los posterga, los enfrenta. Creo yo que esa es la gran debilidad que ha tenido Argentina. Totalmente. El 9 de julio del presente 2019, el economista y columnista Roberto Kajanowski publicó en Infobae una nota titulada "El mayor error de Fernando de la Rúa fue no respaldar a Ricardo López Murphy". En su momento, cuando estuvo al mando del ministerio, usted propuso una política clave: reducir el gasto público en unos 3.000 millones de dólares. Tanto los medios de comunicación como varios sectores de la clase política salieron en su contra y fue forzado a renunciar. Sin embargo, muchos consideran hoy que de aplicarse esta iniciativa hubiera cambiado el rumbo de la economía argentina y, quién sabe, evitado la crisis. ¿Cree que esto habría sido posible? Sí, obviamente la gran diferencia que había en ese momento era entre quienes percibían que se venía una crisis muy seria si no actuábamos, y quienes creían que no había que hacer nada, que es una fracción muy significativa del liderazgo de la Argentina. Entonces, la renuencia a actuar a tiempo, cuando todavía estábamos en fuerza de enfrentar los problemas, con un programa relativamente menor, porque lo que se trataba era de corregir los desvíos que habíamos tenido sobre un programa que no había sido formulado por mí, que venía en marcha. La renuencia a actuar produjo una acumulación de crisis de confianza y distorsiones, y acá vale la pena recordarlo con toda
transparencia el caso. Si usted hace memoria, a comienzo de ese gobierno se había aplicado un terrible paquetazo impositivo. Entonces, el espacio para actuar por el lado de los impuestos estaba vedado, ya se había hecho eso. Había que actuar por el lado de los gastos, es decir, no hubo una propuesta que tuvo característica extrema, al revés, era una propuesta bastante sencilla con una reducción del gasto que sería 3-4%, no era un número extremo, sí era claramente un esfuerzo de normalizar la economía y sobre todo lo que dolió en esa oportunidad fue la precisión del diagnóstico, o sea, vamos a corregir, vamos a enderezar, por ahí no va más. Esa la sensación de que se iniciaba un cambio muy importante en la orientación de las políticas públicas argentinas, más que el programa en sí, fue lo que produjo ese choque con el estatucuismo, con la idea de que no hay que hacer nada. Acá nunca se puede hacer nada, ni conviene hacer nada. Eso yo creo que es suicida cuando usted enfrenta una circunstancia como la que enfrentábamos, pero fue lo que prevaleció. Ahora, en perspectiva, ese fue un inmenso error, que es lo que Kachanowski rescata, porque ahí estábamos a tiempo de consolidar una situación más firme, más sostenible, en un momento que arreciaban vientos huracanados sobre la zona esta, porque caían los precios de las commodities, se cerraban el mercado de capital, nuestro vecino gigantesco Brasil tenía gravísimas dificultades. Entonces, consolidar nuestra fuerza para evitar trastornos mayores era un acto de sentido común. Lamentablemente se negó ese diagnóstico y se hizo lo que se hace siempre, es decir, postergar enfrentar los problemas hasta que los problemas son inmanejables. Creo yo que esa faceta de nuestra cultura es interesante estudiarla, porque se repite, o sea, fíjese en la gestión de Macri, o sea, los primeros 2 años me endeudo como si no vuelven a lo mismo. Y después viene el mismo problema de siempre, una crisis fiscal que me produce una crisis de confianza, que me produce un daño enorme, que me desprestigia, que me hace perder, digamos, relevancia. Es decir, la gente no se explica cómo está ahí. Es ese problema de no enfrentar los problemas se reitera. Eso es una cosa que creo yo está en el corazón de la dificultad. La diferencia que había en esa época es que el gasto era 2/3 del que es hoy. O sea, eso es muy importante. Los problemas que había en esa época eran mucho menores que los de hoy. Claro. Había un problema circunstancial de un contexto enormemente adverso, pero cuando eso pasaba, la economía estaba bien organizada, nuestro país hubiera estado en condiciones de crecer fuertemente y no tenía los problemas que tiene hoy, donde se le ha agregado un componente fenomenal de un estado clientelista, de mucha gente pensando que tiene que vivir del otro, y eso en toda sociedad, donde usted le pone mochilas a los sectores más productivos de la sociedad, mochilas exageradas, llevan a la pregunta que usted se hizo, que le comento, me la hacen en las clases los estudiantes. Una de las cosas que más me impacta a mí es que dando clases, porque creo ser muy popular como profesor, la pregunta que me hacen los estudiantes es: ¿por qué no se fue usted? Bueno, acá están mis afectos, acá están mis sueños, ustedes quieren patriotismo, yo estoy, digamos, identificado con mi historia, con mi país, pero la pregunta que se hacen los jóvenes: ¿cómo usted no se fue de acá, de esta gente? Digo, es complicado eso, y yo creo que es esa suma de incapacidad, de reiterarse en los errores, de mal diseño institucional,
En aquella época era más fácil que ahora, porque en aquella época la crisis externa era muy severa, pero no había un problema organizativo grande como hay ahora. Hoy hay un problema organizativo enorme, porque usted tiene mucha gente que depende de la ayuda estatal. Entonces, ahí ya no es una cuestión de, por ejemplo, en la época mía usted le corta los subsidios a los vivillos. Yo en aquella época lo que había hecho, bueno, se me atribuyen muchas cosas, pero nada de eso hice porque vale la pena ver el discurso. Lo que en realidad hicimos fue cortarle los gastos a los vivillos. Los vivillos, los gastos de la política, las que podían repartir pensiones sin contribución, los que tenían subsidio a los combustibles, las 4x4, o sea, cosas que eran escandalosas, todo eso fue cortado. ¿Qué haría usted en una crisis? Bueno, cortar los gastos a los sectores más privilegiados, era una cosa de elemental sentido común. Eso molestó enormemente, es decir, molestó enormemente y se me atribuyeron otras cosas, pero la verdad no hicimos otras cosas que cortar los subsidios a todos esos sectores con un mecanismo que no le daba, ahí estuvo la maldad si usted quiere. Todos esos subsidios estaban financiados. Entonces yo los sacaba y ese dinero lo afectaba a la universidad. Ahora, si usted quería restaurar los subsidios del privilegio, tenía que cortar los recursos de la universidad. ¿No? Esa era una trampa mortal. O usted le daba la plata a la universidad o le daba la plata a los subsidios. Eso fue lo que yo creo que no me lo van a perdonar jamás. En las últimas décadas en la Argentina surgieron proyectos políticos en defensa del liberalismo y en contraposición al estatismo y colectivismo propio de la izquierda. Podemos resaltar el del ingeniero Sogaray, el del doctor Domingo Cavallo y fundamentalmente el suyo. Como referente que militó y lideró 2 campañas nacionales por ese proyecto, ¿cree que en algún momento sea posible lograr una Argentina liberal? Bueno, a ver. La Constitución del 53, el marco institucional que convirtió a este país en un ejemplo en el mundo y que al revés de la frustración que acumulamos en los últimos 45 años, el país de mis abuelos era un país que crecía más rápido que Estados Unidos y que tenía menos inflación que Estados Unidos. Sí, el otro día se reía en una conferencia sobre la seguridad social. Yo decía que mi abuelo trabajaba mucho, que todos los inmigrantes que vinieron sin ningún recurso y construyeron, no viviendo de la mendicidad, sino con un inmenso esfuerzo. Trabajaba 70, 75 horas semanales y él hacía 3 cosas para prever su vejez, no había seguridad social en esa época. Entonces él construía casas con los ahorros con la idea de que cuando llegara viejo, de los alquileres se iba a poder sostener. Lo otro que hacía era compraba bonos y cédulas hipotecarias. La Argentina era un país donde los rendimientos, es decir, nadie se le ocurría comprar dólares o otra cosa. Lo que más de negocio era la moneda argentina, que no solo no tenía inflación, sino que tenía otro atributo. Nosotros habíamos tenido que salir de la convertibilidad en 1914 por la Primera Guerra Mundial, pero volvimos a la convertibilidad en 1927, 13 años después, pero al revés de los países europeos, volvimos a la convertibilidad al precio de la preguerra. Entonces, claro, yo me pongo en la mentalidad de mi abuelo, lo mejor que había era comprarse bonos y cédulas hipotecarias y con eso ver de financiar que vinieran, digamos, miembros de la familia, que era el mecanismo que usaban los inmigrantes para atraer a sus hermanos, era un mecanismo muy tradicional. El tercer elemento, que es gracioso, mi abuelo tuvo 12 hijos, algo no iba a fallar, o los hijos, o los alquileres, o los bonos, ese era Ahora digo, esa Argentina era una Argentina con inmensas ambiciones, yo diría, con un optimismo a veces desmesurado, yo casi diría hasta con una arrogancia internacional, o sea, hacía cosas arrogantes, pero digamos, producto de su propia autoestima. Ese país entró en una gran decadencia, me parece a mí, en una gran decadencia a partir de la segunda mitad del siglo XX,
digamos, luego de la guerra, el país apuntó a un mundo, no digo el gobierno solamente, la cultura de la época, un mundo cerrado, aislado, y el mundo que vino fue un mundo muy abierto, muy competitivo, muy integrado, una espectacular globalización, y nosotros nos pusimos del otro lado. Para darle una idea, nosotros éramos 2,5% del comercio mundial y nos volvimos el 0,25%, o sea, nos encerramos, pero nos fue muy mal con ese esquema, nos encerramos, empezamos a tener inflación, porque nos parecía que la inflación iba a generar más bienestar, y empezamos a crear ese estado de elefantiasis. Frente a eso hubo a lo largo del tiempo una actitud crítica. Esa actitud crítica tenía un basamento histórico que era: miremos los años que nos iba bien. O sea, si nos va mal, si a usted le va mal haciendo lo que está haciendo, la primera autoinspección que hace, su primer ensimismamiento es: mira, bueno, ¿por qué antes me iba bien? Entonces, la primera actitud digamos, de revisión de lo que se hacía partía de mirar, bueno, qué es lo que hicimos después de la Segunda Guerra que nos llevó a este sendero, y ahí comenzaron las referencias a la Constitución histórica, al pensamiento de Alberdi, a lo que habíamos hecho, que yo le estuve contando, de esta economía tan integrada al mundo. Me parece que el primer punto en el cual se basó, digamos, lo que yo llamaría la revigorización de las ideas liberales, surge de ese contraste del fracaso y del éxito anterior. El segundo elemento de juicio es el espectacular éxito de la Europa occidental. O sea, en la posguerra hay un espectacular éxito, y ese éxito tiene un epicentro en Alemania, que arma lo que se llama la economía social de mercado, donde un grupo de filósofos y economistas liberales son muy decisivos en resolver esto de la institucionalidad y de la cultura, de los valores, y generan, digamos, la narrativa y el marco referencial de cómo organizar la producción y cómo organizar la moneda, el presupuesto, las reglas económicas, y tienen un increíble éxito, pero verdaderamente increíble, y esa es una segunda fuerza o segunda instancia que influye sobre nosotros. También influye, digo, y hago toda esta historia para entender cómo ocurrieron las cosas, también influye que muchos jóvenes, digamos como me ocurrió a mí, fuimos a estudiar al exterior, y en esos estudios uno de los temas decisivos es por qué este país, que tenía las expectativas de ser un país muy exitoso, tanto potencial, tanto recursos, claro, y en una zona tan favorable del mundo, tiene este fracaso. Y creo que sobre eso se fue reconstruyendo una idea de cuál era un programa razonable de llevar adelante, que lógicamente estaba muy vinculado a las ideas de la libertad. Argentina se había vuelto un país enormemente corporativo, cerrado, intervenido, muy intolerante, y había venido de una historia totalmente distinta que esa. Yo creo también que ahí aparece otro episodio, que es el éxito del este de Asia, que también es muy conmovedor, porque países que eran infinitamente más pobres que Argentina crecían a tasas estremecedoras. Eso lógicamente producía no solo en Argentina, sino en nuestros vecinos, una lectura crítica. Creo que el colapso de la década del 80 en América Latina es muy, muy grave. Fíjense ustedes que Argentina cayó su ingreso per cápita 25% y la inversión per cápita 70%. Entonces, yo digo, el surgimiento, las reformas que se hicieron, el surgimiento o resurgimiento de las ideas liberales, el enfoque de darle a la sociedad más oportunidades, más creatividad, estuvo muy vinculado a mirar esas experiencias de orden mundial
el fracaso nuestro respecto al modelo más abierto que habíamos tenido en el pasado y por supuesto una sensación de inviabilidad. En eso, de una manera o de otra, fui un protagonista a lo largo de todos esos años. O sea, me pregunta cómo llego ahí. Bueno, yo fui un protagonista muy intenso en los debates intelectuales de Argentina en los 80 y los 90, yo diría con una visión muy liberal, muy anclada en lo que era el planteo que hacían los partidos liberales en Europa, en Asia, que era básicamente la globalización genera inmensas oportunidades, el gobierno de la ley, el respeto a las instituciones es lo único que preserva los derechos individuales, los derechos cívicos, los derechos humanos. Las cuestiones que tiene que enfrentar la humanidad se enfrentan mejorando las instituciones, no aislándose o buscando chivos expiatorios, que en general todas las ideologías totalitarias tienen esas características, y creo que en un determinado momento el hartazgo de la sociedad argentina con el fracaso hizo que una fracción significativa nos escuchara, y ahí prácticamente de la nada, casi soy presidente, o sea, y fue prácticamente de la nada. Me parece que eso fue la culminación de ese fenómeno más profundo de debate de ideas, de una clara interpretación de fracaso de nuestra sociedad. Me parece que lo que había ocurrido con el modelo chileno, es decir, el crecimiento tan fuerte de Chile, la estabilidad, la habilidad para poder lidiar con circunstancias adversas también influyó. Fue un conjunto de episodios, pero creo haberle descrito con claridad qué es lo que dio origen a distintas expresiones. En el caso nuestro, yo venía de una tradición muy insistente en las libertades políticas, en la tolerancia, en la defensa de la institucionalidad. Venía de un discurso muy orientado a eso, que tenía un componente económico, pero no era el componente económico el crucial, aunque mi profesión era de economista. Yo venía de un debate sobre por qué era importante tener institucionalidad. Bueno, digo, para poner un ejemplo, nosotros tenemos un caos en materia monetaria que todos ustedes sufren, o sea, le hemos quitado 13-0 a la moneda, 2x3 al control de cambio, 2x3, por ejemplo, ahora el Banco Central saca circulares como si fueran pizza del horno y publica los nombres de los que compran, una cosa disparatada. Ahora, eso forma parte, yo observaba cuando el presidente Macri, luego de la derrota, toma medidas, las dos únicas medidas que la oposición le elogió, no en mi caso, pero digamos, el resto le elogió ardorosamente, fueron el control de cambio y la reestructuración de la deuda. Eso son las dos cosas que usted no tiene que hacer para ser exitoso. Eso era lo que más le elogiaban. Entonces, digo, cada vez nosotros volvemos a hacer la misma cosa, que nos han llevado al fracaso, que nos generan esa sensación de que el Estado es un ogro, un agresor incontrolable. Yo cada vez que me ensayo una nueva circular digo, sonamos, otra locura más. Pero digo, forma parte de esa mentalidad que cree que si controlamos y dirigimos todo, vamos a poder mejorar el funcionamiento, y no ha ido muy mal con eso. Yo digo, la oportunidad política que hubo conmigo, con otros seguramente, estuvo muy vinculada a esa sensación de fracaso, que yo la siento hoy más grande que ayer. O sea, hoy me parece más abrumador el caso. Me parece que el fracaso es más claro que antes. Y sin embargo, yo tengo un amigo que discrepa mucho conmigo. Entonces él, cada tanto, por molicie intelectual,
Dice, esto es por el neoliberalismo. Yo todavía no sé. Ya vamos a ir a eso ahora, ya vamos a ir a eso. Yo no sé lo que es el neoliberalismo. Ya vamos a, pero una cosa graciosa que ocurrió hace muchos años, mis nietos eran todavía bastante más chicos que ahora, y estaban en casa, miraban la televisión, y siempre hay un energúmeno que habla contra el neoliberalismo. Yo ni sé lo que es el neoliberalismo, pero habla contra el neoliberalismo. Y mis nietos lo escuchaban, sobre todo los males que había traído el neoliberalismo. Entonces a la noche, cuando no se dormía, le digo, si no se van a dormir, yo llamo a los neoliberales. Eso sí, eso fue muy simpático. Pero digo, todas esas explicaciones absurdas, 2x3 aparecen en la Argentina. Sí. Esa búsqueda del chivo expiatorio, de si no hay una gran conspiración que está tratando de jorobar a los argentinos y frustrar su destino de grandeza, y esa demonización, digamos, casi inquisitorial. Porque es toda esa tradición de la Inquisición. Hay que buscar estos brujos que andan dando vueltas conspirando contra nosotros. Mientras prevalezcan esa idea, acá no hay forma de que podamos salir del problema que tenemos. ¿Qué sería para usted el neoliberalismo? Nunca supe, le voy a ser franco, nunca supe. Yo soy un liberal clásico, por eso nosotros somos grandes defensores del federalismo, de las autonomías municipales, de distribuir el poder, de evitar que el poder esté concentrado. Entonces yo no entendí nunca qué quiere decir neoliberalismo. A mí me parece que ha estado asociada a la descalificación por grupos totalitarios de toda idea que se base en la libertad del individuo y en la responsabilidad. En general, la gente que dice esas cosas es porque viene tenebrosamente a cercenar nuestras libertades.